361 La alegría del poder. Capítulo 361 El Gousou del poder. En ese momento, a bordo de la nave estelar número 8 de la Alianza Libre, los altos mandos intercambiaron maraadas. Esta conclusión los dejó algo desconcertados. Robado. Habían robado un sistema estelar entero. No quedó ni una mota. La estación desapareció. Se cortaron las líneas de suministro. Aunque contaban con energía de reserva, esta ensombrecía su ruta de escape. Sí, llegar al siguiente punto de referencia no supuso ningún problema. Sin embargo, ¿quién sabía si el siguiente punto de referencia sería el mismo? Si era un accidente, bien, pero si no, el problema sería enorme. El capitán fue decisivo. Partan inmediatamente hacia el siguiente punto de referencia. Sí, la nave espacial estelar zarpó de nuevo y al observar cierto dato, su estado de ánimo era extremadamente sombrío. La velocidad de transformación del hidrógeno estaba aumentando cada vez más. 20 veces la velocidad de la luz, a la par con la de la nave espacial. No se detuvo. Seguía acelerando. A este ritmo, no podrían escapar. Incluso a máxima potencia y sin importar el costo, pronto serían alcanzados por la transformación de hidrógeno. Ni siquiera podrían alejarse 100 años luz. Escapar de la galaxia Vía Láctea fue aún más ridículo. Este asunto era conocido únicamente entre los altos mandos. Si saliera a la luz, probablemente se desataría el caos. Tan solo 10 minutos después de que la nave espacial estelar partiera. De repente, una figura apareció en el vacío. Nada mal. El ocultamiento del nodo espacial es impecable, pero lamentablemente descifrarlo aún está muy lejos, y como mucho es posible dentro del espacio dimensional. Chu Xian suspiró suavemente mirando a lo lejos. Aunque lo había adquirido hacía mucho tiempo, aún le quedaba un largo camino por recorrer antes de poder descifrarlo, ya que implicaba tecnología espacial. Nada de eso fue fácil. Todo fue duro. En muchas ocasiones, sus dientes se habían roto sin dejar marca, pero afortunadamente no tenía prisa, ya que existía una forma segura de recuperarlos. Sus escenarios de uso eran limitados. A diferencia del fluido de mejora genética, que era inyectado por toda la población, este no podía ser suministrado simplemente mediante registros individuales. Allá vamos. Veamos cuánto tiempo puedes aguantar. Dicho esto, Chu Xian desapareció de su lugar original, y el silencio y la oscuridad volvieron a reinar en la zona. La transformación del hidrógeno se aceleró. No había señales de que fuera a detenerse. Ahora iba a 20 veces la velocidad de la luz, y pronto podría alcanzar las 100 veces la velocidad de la luz. Interceptar la nave espacial estelar también podría considerarse una forma de salvación. Esa leve sensación de inmoralidad se desvaneció gradualmente. En el espacio dimensional, dentro de la ciudad de Baiyun, como de costumbre, Anduodu acudía una vez al mes a la sede del comité de decisión para tratar asuntos sencillos e informar sobre ellos. Porque, como fiel asistente de Chu Xian, también se desempeñaba como inspectora superior en el departamento de inspección. Su trabajo era fácil, pero no inactivos. Simplemente su ubicación era bastante flexible. Asistente An. Al ver a Anduodu, todo el personal del edificio del comité de decisión se mostró muy entusiasmado. Nadie se atrevió a menospreciarla. Aunque la mujer que tenían delante era de una belleza deslumbrante, no se atrevieron a mirarla durante demasiado tiempo. Después de ocuparse de algunos asuntos, suspiró. Al observar la hilera de oficinas del comité de decisión, Anduodu se sintió impotente. Seguía habiendo solo un miembro del comité de decisión de servicio. Joe Wail. Los demás miembros del comité eran realmente demasiado misteriosos. Y mucho menos verlos. Ni siquiera tenían nombres, estaban tan ocupados que perdieron el contacto. Al hablar de la lista de personas desaparecidas, no pudo evitar pensar en su hermano Xian. Debería volver para Año Nuevo. Saliendo del edificio, el sol brillaba con fuerza. Hoy se repartieron regalos de Año Nuevo, muchísimas cosas. 3 jin de gambas grandes por familia, 10 jin de cerdo e incluso vales de compra. Mientras caminaba por la calle, Anduodu escuchaba las animadas conversaciones a su alrededor, y una sonrisa apareció involuntariamente en su rostro. La vida estaba mejorando cada vez más. El bienestar de la organización del cúmulo estelar era sencillamente impecable. ¿Y qué hay de los regalos de Año Nuevo? Ella no tenía ninguna. Al regresar a su villa a orillas del río Baiyun, sacó una tableta, abrió una aplicación y luego comenzó a prepararse lentamente. Pollo, pato, pescado y carne, mariscas y frutas. Las aplicaciones de otras personas mostraban los precios de los productos, pero la suya no. Esta era la cuenta autorizada de Chu Xian. Solo contenía descripciones. No necesitaba puntos, podía pedir lo que quisiera,
y siempre que la cantidad no fuera demasiado exagerada, no había restricciones, incluso podía comprar cosas solo para tirarlas. Hay que decir que la alegría del poder superaba la imaginación de la gente común. Anduoduo no pudo evitar exclamar que había perdido su ansiedad de elección. 362 cavilaciones. Capítulo 362 Pensar demasiado. Tras comprar algunos artículos para el festival de primavera, Anduoduo abandonó la villa. Montaba en bicicleta, disfrutando del paisaje a lo largo de la ribera del río Baiyun, agua cristalina, juncos meciéndose con el viento y una bandada de gansos jugando. Era una escena que no se habría podido imaginar ni siquiera hace un año. Hermoso, una suave brisa le acarició el rostro, haciéndola sentir relajada. El sol brillaba con fuerza, pero no era abrasador. Anduoduo desconocía la tecnología que había detrás de la fuente de luz que se encontraba sobre ella, pero era muy diferente de la luz solar normal. Aunque la luminosidad era alta, no había rayos dañinos. Ella oyó que antes de la catástrofe existían los protectores solares, pero que ahora no había mercado para ellos, porque sencillamente era imposible broncearse. Realmente mágico. Al cruzar el puente el paisaje a ambos lados cambió a campos de cultivo y huertos, con algunas casas de campo dispersas, pero sin que resultara desordenado en absoluto. Poseía una belleza rítmica única. Trabajando desde el amanecer hasta el atardecer, frases que una vez leyó en libros se desplegaban aquí como un camino. Abuelo. Unos 10 minutos después, llegó al patio de Ancián y lo vio procesando leña en el jardín. ¿Qué estaba haciendo? Fabricando muebles. No es que le faltaran puntos, simplemente quería crear cosas con sus propias manos, llenando poco a poco las habitaciones. ¿Acaso no era eso más interesante que comprarlas? No había mucho trabajo en la granja, así que, después de terminar, tuvo que dedicarse a algunos pasatiempos personales. De vez en cuando, iba a pescar, pero no en el río Baiyun. La organización del cúmulo estelar estipulaba que la pesca estaba prohibida en ríos y océanos de gran belleza paisajística. Sin embargo, habilitarían algunos lagos específicamente como lugares de pesca. Respecto a esto, nadie se atrevió a violarlo ni a cuestionarlo. Gracias a la vigilancia exhaustiva del dominio y al criterio de Chi-Chi, no hubo favoritismos ni conexiones personales. Incluso con alguien tan importante como Chusien respaldándolo, Ancián no tenía ningún interés en desafiar la ley. No solo no debía violarla, sino que debía defenderla con firmeza y dar ejemplo para evitar que Chusien fuera criticado. Duoduo. Al ver a Anduoduo, Ancián se alegró mucho. Aunque vivía cerca, Anduoduo no lo visitaba todos los días. Ella venía una vez por semana. Su nieta ya era mayor y ahora era independiente. Eso es bueno. Ella era la asistente principal de Chusien, y Ancián sabía cuánto poder y qué tan alto estatus tenía su nieta, era asombroso. Incluso los responsables de los 3 cuarteles generales principales fueron muy amables con ella. Estaba muy contento, al menos no tenía que preocuparse de que su nieta sufriera acoso escolar. Voy a cocinar, comeremos algo sencillo para el almuerzo y luego cuando Ukouji regrese esta noche, prepararé una comida en condiciones, dijo Anduoduo mientras se ponía un delantal. Está bien, abuelo, ¿dónde está la salsa de souya? Creo que se nos acabaron esta mañana. Entonces compraré algunos. Después del almuerzo, Anduoduo leyó un libro en una tumbona en el patio. Desde ese momento hasta el 7º día del año nuevo, estaba de vacaciones. Por supuesto, no se trataba de un día festivo u oficial de la organización del clúster estelar, sino de unas vacaciones anuales. En función de su valor de contribución del año anterior, podía tomarse unas vacaciones pagadas. Podía quedarse en casa o viajar. La organización del cúmulo estelar no intervino. La mayoría optó por tomarse sus vacaciones a finales de año. Ella descansaba hasta el 7º día, e incluso muchos habían acumulado suficientes días de vacaciones para descansar hasta después del Festival de los Faroules. ¿Retrasaría el trabajo? No. Incluso en los departamentos de control central de Star, Chi-Chi había reducido la carga de trabajo en más del 90%, por lo que no había tantas reuniones. Incluso los directores de las 3 sedes principales, si lo organizaban bien, podían tomarse medio mes de vacaciones sin que ello tuviera ninguna repercusión. Esto también fue una ventaja derivada de la altísima eficiencia operativa de la organización del cúmulo estelar. Y en ese preciso instante al otro lado, en los cúmulos de ciudades exteriores, en el gran distrito Xia, el orador entró con un nuevo grupo de personal. Esta vez, no se irían. Anteriormente siempre había venido con Chusien, limitándose a echar un vistazo a las cosas y sin llegar a comprender profundamente muchos asuntos, centrándose únicamente en sus intereses principales. Esta vez fue diferente. Como jefe del Comité de Gestión de Asuntos de la Gran Xia,
estudió meticulosamente cada reglamento. Al ver algunas de las cláusulas, exclamó porque la organización del cúmulo estelar celebra las festividades de la Grancia. Una cosa es el Festival de Primavera, pero también tienen el Festival Kingmi. El orador estaba completamente desconcertado. Al principio pensó que se había establecido específicamente para la zona de gestión transitoria de Grancia. Más tarde descubrió que no era así. Toda la organización del cúmulo estelar lo estaba implementando. El Festival de Primavera, el Festival Kingmin y el Festival del Medio Otoño eran las tres principales festividades de la organización del cúmulo estelar. En cuanto a festividades como la Pascua y la Navidad, ninguna existía, ni siquiera en el distrito del Imperio Americano. Quizás a los fundadores de la organización del cúmulo estelar les gustaba la cultura de la Grancia, especuló el orador. Debe ser así. Si no, ¿cómo se explica? No podría haber sido fundada por gente de la Grancia, ¿verdad? ¿Cómo es posible? Le estoy dando demasiadas vueltas. 363 Otro caso resuelto. Capítulo 363 Otro caso resuelto. Después de la confusión, llegó la felicidad, la herencia y el reconocimiento de la cultura de la Grancia por parte de la organización del cúmulo estelar le dieron al orador mayor tranquilidad de cara al futuro. Ya le había preocupado esto antes. Temía que el cúmulo estelar borrara la cultura de la Grancia. Ahora está bien. Es más que una simple herencia. Es una implementación directa. Sin importar el color de la piel, la nacionalidad anterior o las creencias, todos están celebrando las fiestas tradicionales de la Grancia. No se trata solo de festivals. Idioma y la escritura. StarCluster dio directamente una cuenta regresiva. En unos años, otros idiomas y sistemas de escritura desaparecerán gradualmente. Ni siquiera se les dará la oportunidad de convertirse en lenguas minoritarias en las universidades. Serán trasladados directamente a los museos de historia. La razón que dio StarCluster fue muy simple: implementar profundamente la integración de las civilizaciones. Para mejorar la cohesión. Para aumentar la fuerza centrípeta. Para reducir las diferencias. En resumen, las razones eran más que suficientes. ¿Esto es un poco demasiado agresivo? A pesar de su entusiasmo, el presidente aún conservaba cierta racionalidad. ¿No sería la implementación obligatoria un poco demasiado radical? ¿No tiene miedo de provocar resistencia? Y justo cuando se lo preguntaba, recibió otra noticia impactante. ¿Qué? ¿Fluido para la mejora genética? ¿Un beneficio para los miembros de la organización del cúmulo estelar? ¿Extensión de la vida? Rápidamente accedió a la red de cúmulos estelares y buscó palabras clave. 10 minutos después de leer la introducción, el orador, en su estado de asombro, pareció comprender muchas cosas, como por ejemplo porque la organización del cúmulo estelar no tenía ningún sistema de pensiones. En un principio pensó que era irrazonable. Ahora, viéndolo, es más que razonable, es absolutamente correcto. Cuando la esperanza de vida de una persona puede superar continuamente los límites, llegando a durar cientos o miles de años, como se establece un plan de pensiones. No puedes trabajar 30 años y jubilarte 3000 años después, ¿verdad? Eso es ridículo. StarCluster estaría loco si lo jugara de esa manera. No me extraña, no ha habido ni una sola traición por parte de quienes se unieron a la organización del cúmulo estelar. Eso fue muy extraño en su momento. Al principio pensé que era porque todos los habitantes del cúmulo estelar tenían ideales elevados. Después pensé que era como el distrito comercial de Ciudad 23, con abundantes recursos y buenas ventajas. Entonces descubrí que estaba equivocado. No se trataba de beneficios, sino de tener un reino secreto increíblemente seguro, un mundo independiente. Ahora, el misterio está resuelto de nuevo. No solo existe un reino secreto, sino que también hay algo tan extraordinario como el fluido de mejora genética, capaz de otorgar a las personas cientos o miles de años de vida. A menos que sean estúpidos, traicionar a la organización del cúmulo estelar es una decisión completamente idiota. ¿Esto ves este cúmulo estelar? El cerebro del orador trabajaba a toda velocidad, seguido de una sonrisa amarga. Se habían resuelto muchos enigmas, pero las soluciones solo habían traído consigo una mayor impotencia. Las cartas ganadoras de StarCluster llegaron una tras otra, cada una de ellas un verdadero punto de inflexión en el juego. Ni siquiera él pudo resistirse a la tentación de la longevidad. Al comprobar, el fluido de mejora genética solo estaba disponible para los miembros de StarCluster, sin posibilidad de negociación. Este era un beneficio exclusivo de la organización StarCluster. Y unirse a StarCluster no fue tan sencillo. Primer paso: presentar la solicitud. Segundo paso: esperar. En cuanto a si el tercer paso, la aprobación, llegaría alguna vez, eso era incierto.
No había un plazo fijo requerido. La respuesta de Star Cluster fue que se podía presentar la solicitud una vez cada 3 meses. Si no se recibía respuesta antes de la fecha límite, significaba que la solicitud no había sido aprobada y que se podía seguir intentándolo. El orador echó un vistazo a una estadística publicada en el sitio web oficial del cúmulo estelar. Esa era la cantidad de miembros de la organización del cúmulo estelar. 1.830 millones. La cifra seguía disparándose. Con 10 millones de inmigrantes diarios en la Tierra, ¿cuántas personas podrían resistir la tentación de la longevidad? Olvídalo, pensar tanto es inútil. No solo han mostrado sus cartas, sino que también han hecho trampa, teniendo todas las cartas ganadoras. ¿Cómo se puede jugar a esto? Estaba cansado, era irresoluble dejar que la naturaleza siguiera su curso. Unos días después, llegó la fecha 1 de febrero de 2079, Nochevieja del Año Nuevo Lunar. Chu Xian regresó al patio de la granja del abuelo An, a las afueras del pueblo de Baiyun. Hermano Xian. Duoduo corrió inmediatamente hacia él y lo abrazó durante un buen rato sin querer soltarlo. Ahora era mucho más atrevida. Luego lo examinó detenidamente. No resultó herido. No estaba demacrado. No parecía haber sufrido, pero su aura era aún más fuerte, lo que le produjo un suspiro de alivio. Era bueno que no hubiera sufrido. Estoy bien, me encuentro genial. Después de hablar, Chu Xian miró a los demás que estaban en el patio. Abuelo An, tío Liu, Ukou Yi. El abuelo An estaba matando una gallina, Liu Chi estaba pelando cacahuetes tiernos, y Liu Peiqian tampoco estaba ocioso, estaba colocando coplas y adornos en las ventanas. El distintivo de su cuello también había cambiado ligeramente. Teniente general, ya no ocupaba el cargo de jefe del puerto espacial costero de Praxima Centauri. A principios del mes pasado, fue transferido a la jerarquía militar del cúmulo estelar. Fue nombrado subcomandante de la tercera flota espacial de la Organización del Cúmulo Estelar. Comparado con la Tierra, el sistema de rangos militares de la Organización del Cúmulo Estelar había sufrido un ligero ajuste. El rango de general de brigada fue abolido y reclasificado dentro de los rangos de oficiales de campo como coronel superior. Anteriormente constaba de 1 estrella, pero ahora volvió a tener 2 barras y 4 puntos. Un general de división de la cúpula estelar tenía 1 estrella, un teniente general 2 estrellas. Por encima de ellos estaban el general de 3 estrellas, el gran general de 4 estrellas y el mariscal de 5 estrellas. Sin embargo, en ese momento no había generales con rango de mariscal. El rango más alto era el de jefe de Estado Mayor del Cuartel General de Asuntos Militares, un gran general de 4 estrellas. Y solo había uno. Los generales constituían la máxima jerarquía militar. Los subjefes de Estado Mayor, los ministros de diversos departamentos militares o los comandantes de las principales flotas ostentaban este rango. Podría decirse que Liu Peiqian estaba a un solo paso de alcanzar la cima del actual escalafón militar. 364 Gala del Festival de Primavera de las Estrellas. Capítulo 364 Gala del Festival de Primavera Estelar. Vio a Chu Xian. Estallido. Liu Peiqian saludó instintivamente. Aunque se conocían y tenían una relación cercana, las reglas debían seguirse. Aunque un miembro del comité de decisión no tenía rango ni cargo militar, su estatus era elevado. Si uno hiciera los cálculos con exactitud, cada miembro sería un mariscal. El máximo órgano de decisión de la organización del cúmulo estelar no era un cargo ceremonial como el de un miembro de la asamblea, sino uno que realmente ostentaba un gran poder. Liu Peiqian se quedó un poco desconcertado cuando lo trasladaron. En tan solo unos pocos años, había ascendido varios puestos. Había ascendido desde teniente coronel hasta teniente general como si estuviera haciendo trampa. Y Chu Xian era su tramposo. Su vida actual no podría ser mejor. En Praxima Centauri todavía se necesitaba una bombona de oxígeno para salir, pero aquí podía respirar profundamente. El clima era agradable como primavera todo el año, y el ambiente de trabajo era impecable. La base de la tercera flota era enorme. No era una base, era simplemente una ciudad, situada en una gran llanura en lo profundo de las montañas, construida a lo largo de un río. La zona residencial era prácticamente una ciudad ajardinada. 4 palabras para describirlo: extravagante hasta el cielo. ¿Has vuelto? ¿Seguirá habiendo tanto trabajo el año que viene? Todo lo relacionado con la organización del cúmulo estelar es increíble. Chu Xian estaba sentado junto a la mesa de piedra en el patio, charlando ociosamente. Finalmente Liu Peiqian comenzó a informarle sobre su trabajo, algo que no pudo evitar. No podía preguntarle sobre el trabajo de Chu Xian. Era una persona muy importante. Como teniente general, ¿cómo se atrevía a preguntar?
Muchas cosas eran, sin duda, alto secreto de la organización del cúmulo estelar, y extralimitarse en sus funciones para preguntar era un gran tabú. Así pues, solo podía hablar de su propio trabajo. Mis compañeros son todos muy buenos y muy capaces. El sistema es casi perfecto, pero hay algunas cosas que no acabo de entender. El tiempo se acercaba gradualmente al anochecer. Mientras las luces de miles de Hougaar se encendían, lo que entusiasmaba a muchísimas personas era que había llegado de nuevo la gala del Festival de Primavera. Escenas cortas, baile, cantando, estos eran los tres tipos principales de programas. De hecho, dado que la organización del cúmulo estelar no tenía muchos fenómenos sociales que criticar, los fetiches se consideraban antes contenido que debía eliminarse. Pero no ahora, sino en el futuro. Actualmente servían como propaganda política, pero las políticas de la organización del cúmulo estelar fueron diseñadas para el muy largo plazo. Es posible que no cambien en décadas. Fueron programas muy completos desde el principio, y el departamento de propaganda planeaba reducir gradualmente este tipo de formato después de 3 años. Desarrollar e innovar nuevos contenidos. La primera parodia estuvo muy en consonancia con el tema principal, centrándose en el sistema de crédito. Una vez que se infringieran gravemente las normas, las puntuaciones se reducirían de forma permanente. Para fomentar la moral cívica, gran parte de la información personal era completamente abierta y transparente. Información sobre la infracción. Motivo por el cual se descontaron puntos. Nivel de contribución. Privacidad. En lo que respecta a los intereses sociales, hubo que omitir información menos importante, lo que podría generar inquietud entre la población. Lucha. Tirar basura. Salir con varias personas. Infidelidad dentro del matrimonio. Al hacer estas cosas, uno debe considerar las consecuencias. Si te atreves a hacerlo, no temas que la gente se entere. Al ver esto, los más de 2.000 millones de televidentes frente a sus telebasars no tuvieron muchas objeciones. ¿No es mejor asumir la responsabilidad de tus actos y ser abierto y honesto? Todos somos iguales, cumplimos con las leyes y regulaciones, y no hay nada de malo en ello. Solo unos pocos presentaron objeciones. Por ejemplo, en la ciudad 312 de la gran región Xia, en una sala de detención, varios jóvenes miraban con furia. Maldita sea. Me descontaron 6 puntos de forma permanente. Son demasiado curiosos, todos estaban dispuestos. Protesta. Simplemente habían buscado placer con varias chicas, y la escena era un tanto prohibida, pero todo fue consensuado. No hubo coacción. Recibieron directamente una deducción permanente de puntos, que no se podía recuperar, y el motivo de la deducción, como por ejemplo el grupo XX, se registró directamente en su expediente. Cualquiera podía comprobarlo y les acompañaría de por vida. Por ello, todos fueron detenidos en el acto. Condenados a 2 semanas de detención, no serían liberados hasta mañana, perdiéndose así la cena de Nochevieja, e incluso fueron anunciados en la pantalla de la gala del Festival de Primavera. No se mencionaron sus nombres, pero aún así fue una humillación pública importante. Esto es demasiado acoso. 365 La primera señal del Año Nuevo. Capítulo 365 La primera señal del Año Nuevo. Respecto a la estrella, la mayoría de la gente lo aceptó rápidamente, pero para aquellos que alguna vez habían disfrutado del poder, las restricciones eran demasiado grandes. Trabajar, vida, entretenimiento, nada quedó sin supervisión. Maldita sea. Ni siquiera podían compartir la alegría con sus amigos, bajo una vigilancia total, prácticamente no había ningún lugar donde esconderse. Incluso dentro de la residencia privada de una persona, ocurría lo mismo. No fue por las cámaras de vigilancia. Fue por las patatas fritas. La información fisiológica de una persona en diferentes estados se introduciría en los datos del chip, y entonces podría caracterizarse en un segundo. Esto fue realmente impresionante. Privacidad. Querían privacidad, querían derechos civiles, querían libertad. En un patio rural, el orador de origen oso polar observaba la gala del Festival de Primavera de la Estrella con una sonrisa de satisfacción, y también estaba muy al tanto de las noticias que aparecían en la pantalla. Uf. Es su propio desastre, deberían limpiarlo ellos mismos. Disparits. Incluso quieren que yo interceda para que puedan venir al Festival de Primavera. ¿En qué están pensando? Por no mencionar que me daría vergüenza, aunque tuviera la cara, no la perdería por culpa de esos pocos delincuentes. Los tiempos han cambiado. Aunque se trataba de una zona de gestión transitoria, consistía principalmente en la organización del personal y la delegación de poder. Normas y reglamentos, leyes y estatutos. En lo que respecta a salarios y economía fundamentalmente, la estrella seguía teniendo el control,
y todos los juicios debían ajustarse al código estelar, con Chi-Chi supervisando todo el proceso. El poder discrecional era muy reducido y las conexiones personales resultaban inútiles. Una vez que se produjo una infracción, habría una advertencia. Si no escuchaban, el Departamento de Supervisión Interna de la Estrella intervendría, a pesar de que el personal del Departamento de Supervisión Interna en la Ciudad 312 también había sido designado por el bando de la Gran Xia. Pero si el Departamento de Supervisión Local no lo manejó bien, Chi-Chi no pasaría por alto tales violaciones. Si se informara al Departamento de Supervisión de la Región Administrativa, el Departamento de Supervisión Local no tendría voz ni voto, ya que no les darían credibilidad. Prácticamente no había margen para la manipulación. Quizás sí, por ejemplo, el poder de indalto o especial, poder que residía en el Comando Central Estelar. Olvídalo. ¿A quién le importa? De todas formas, renunciaría en unos años. Lo que más anhelaba era vivir de la agricultura y el cultivo de flores. Hablando de renuncias, no pudo evitar pensar en el anterior orador de origen oso polar, porque no había habido noticias de él desde que entró aquí hace tanto tiempo. En este momento, en Praxima Centauri, en la zona diurna. No, esta no es la vida que quiero. ¿Quién cuidará de nosotros, los ancianos jubilados? El expresidente de ascendencia osa polar, llevaba casi 2 años cultivando la tierra aquí, y se había oscurecido considerablemente, hasta el punto de tener ganas de llorar. Arrepentirse. Debía de estar loco en aquel entonces porque demonios vino a Praxima Centauri. Aunque el entorno de la Tierra era algo peor, al menos no lo habría reducido a este estado hoy. Lo estaba pasando muy mal, y fue muy extraño. Cada vez tenía menos compañeros a su alrededor, comenzando con más de 1000, luego cientos, ahora docenas. Siempre tuvo la sensación de que alguien había hecho algo a sus espaldas. La gala del Festival de Primavera terminó de forma muy animada. Como en años anteriores, después de medianoche, el cielo entero estaba repleto de brillantes fuegos artificiales. Donde quiera que había gente se podían ver flores resplandecientes. Tan hermoso. El Festival de Primavera, al parecer, tampoco está mal. El año pasado, 1.500 millones de personas emigraron. Este era su primer festival de primavera aquí, y todo era tan nuevo. También les encantaba mucho su vida actual. Respecto al Gobierno Unido, casi se les olvida. Por supuesto, no es que no estuvieran agradecidos por las contribuciones pasadas del Gobierno Unido, era solo que todo en la estrella era tan bueno que temían que fuera una ilusión y querían aferrarse con fuerza, sin querer soltarlo. Justo cuando estallaban los fuegos artificiales, Chusien recibió su primer mensaje de Año Nuevo. Felicitaciones por haber obtenido 100 toneladas de fruta dada. Recompensa adicional, nave espacial superlumínica. Al ver la recompensa adicional, Chusien sonrió. Otro objeto nuevo. Justo el mes pasado por fin había acumulado suficientes intentos de mejora. El sistema de inicio de sesión alcanzó el nivel 7 y se actualizaron muchos elementos. Al igual que la fruta dada, no era originaria de la Tierra, sino una especialidad de una de las civilizaciones que habían sido sometidas. Dulce y crujiente, no solo podía reponer el consumo general de energía física, sino que también tenía otros efectos, como restaurar ligeramente la capacidad mental disminuida. El efecto fue aún mejor después de la purificación. ¿Qué tan rápida es la nave espacial Superbug? Máximo 40 veces la velocidad de la luz. La respuesta del sistema revitalizó a Chusien. 40 veces Cielos, la anterior nave espacial Warp solo lo había hecho una vez. Es hora de ponerse a trabajar. Se lo entregó directamente a la civilización de la energía, dejándoles descifrarlo, estableciendo un intercambio fijo, y luego consiguió 2 más distribuyéndolos al segundo nivel. Civilización metálica, limo metálico líquido. Civilización de 5 estrellas, anteriormente Imperio Xiaohei. En ese momento estos eran los 3 equipos de investigación científica más sólidos con los que contaba. Si logramos descifrarlo deberíamos poder completar la arquitectura técnica básica para nuestra propia nave espacial del sistema estelar. Los ojos del científico jefe de la civilización 5 estrellas brillaban. Chusien, sigan con el buen trabajo. Sí, ese científico jefe entró en un estado de trabajo incansable. 366 Trae a tu propio bebé. Capítulo 366 Cría a tu propio hijo. Se reunieron los mejores científicos de las 3 principales civilizaciones. Si es rápido podría resolverse en pocos meses, lo cual ya se considera una velocidad vertiginosa. Si es lento, se medirá en años, debido a las limitaciones del conocimiento científico y tecnológico. Si se le entregara a los científicos de la Tierra, puede que no sean capaces de resolverlo en 10 años. No,
quizás 100 años o incluso más. Implica avances significativos en un gran número de tecnologías de vanguardia. Una nave espacial Warp es como darle una máquina de litografía a personas de la Edad de Piedra. No se trata de menospreciarlos, simplemente es la realidad. Cuando la diferencia es demasiado grande, la barrera tecnológica adquiere una densidad y una fuerza desesperadas. Después de los deslumbrantes fuegos artificiales, el mundo volvió a la paz. Sin embargo, quedó grabado en la memoria de muchísimas personas. Quizás dentro de unos años, todos se acostumbrarán y reaccionarán con indiferencia. Pero en ese momento solo sintieron una sensación de renacimiento. Nuevo entorno, nuevo trabajo, nueva vida. Tras haber experimentado la opresión de la ciudad subterránea, valoraban aún más todo lo que tenían delante. En el balcón del patio, Liu Peiqian preguntó lentamente: ¿Estás muy ocupado de nuevo este año? Sí. ¿Necesitas que haga algo? Atarearse. Hay tierra. ¿Quieres volver a verlo? No, es solo que los humanos tenemos demasiados recuerdos asociados a ello. Dentro de unas décadas, quizás nadie lo recuerde ya. Chu Xian dijo: habrá una posibilidad de que la Tierra sea casi idéntica a la original. Liu Peiqian se quedó atónito por un momento. ¿Lo mismo? ¿Original? Podría estar restaurando parte de la topografía de la Tierra en el continente estelar. Pescar en el lago Baikal es una buena idea. Chu Xian no dio muchas explicaciones. Aunque ahora tenía la capacidad de traer la Tierra directamente, no lo hizo. Una de las razones era facilitar una reorganización. Primero despejen el campo. Luego transformate. Para el día en que la Tierra sea recuperada, todos los moutars planetarios y las ciudades subterráneas habrán desaparecido de la superficie. Luego se restaurará de acuerdo con los datos topográficos originales de la Tierra. Sierras, cordilleras, llanuras. La transformación implicada es planetaria. A lo largo de los años, innumerables montañas fueron erosionadas para impulsar la Tierra hacia adelante. Necesitan ser rellenados. Al mismo tiempo, el hielo y la nieve se derretirán, los océanos se recuperarán, y los lagos y ríos volverán a su cauce. Todas las ciudades congeladas también serán borradas del mapa y reconstruidas, pero no con su aspecto original. No se construirán más rascacielos. El plan final de la Tierra es convertirse en un planeta puramente turístico. Después del festival de primavera, las vacaciones terminaron. Innumerables personas regresaron al trabajo. Las ciudades que estaban vacías hace un año ahora rebosan de gente muy animadas. Después de que amaneció, grupos de 3 a 5 madres salieron a pasear a sus bebés. Comenzando hace 2 años, la tasa de natalidad de la Tierra se disparó y, tras llegar al continente estelar, esta cifra sigue aumentando. Sin preocupaciones, tener un segundo o tercer hijo es algo común. No existe la posibilidad de no poder costear su crianza. Desde el embarazo hasta el parto, desde el jardín de infancia hasta la universidad, no cuesta mucho y además Star Kaantanan tiene una política muy preferencial. Eso es para pagar un salario a las madres. El 50% del salario social promedio. Pequeño, si se suman las ayudas para hijos, la cifra equivale casi al 80% del salario de una persona trabajadora. Por lo tanto, en el continente estelar, rara vez se ven ancianos criando niños, en su mayoría son madres. En primer lugar, los propios ancianos no están muy dispuestos, porque el 99% de esta generación de ancianos nació después del año 2000. Los nacidos en la década del 2000. Los nacidos en la década de 2010. Los nacidos en la década de 2020. ¿Quieres que críen hijos? En segundo lugar, las personas mayores no tienen pensión y además necesitan ganar dinero para comer. Star Kaantanan fomenta la crianza de los propios hijos. Las madres pueden recibir un salario hasta que sus hijos empiecen la escuela primaria. ¿Se acaba después de eso? No, si no trabajan y solo quieren dedicarse al hogar, esa también es una opción. Esto activará otra de las políticas de Star Kaantanan, el subsidio para amas de casa. Así es, en el continente estelar, ser ama de casa también es una profesión reconocida, con un salario, y este es superior al salario de una madre. Equivale al 60% del salario social promedio. Si no fuera por los puntos que se abonan en sus cuentas cada mes, mucha gente sentiría que está soñando. 367 Servicio Militar. Capítulo 367 Servicio Militar. 10 de febrero. Mañana, un vehículo volador despegó del patio de Ancián, justo cuando Liu Peiqian salía para ir a trabajar. Aunque ejercía como subcomandante en jefe de la flota, su trabajo no era particularmente ajetreado. No a las guerras externas. Entrenamiento diario. Estudio intensivo de todo tipo de nuevos conocimientos, igual que los científicos que están ahora en la Tierra,
que llevan 10 años trepando árboles. No esperan ser de mucha utilidad. Ese árbol tecnológico que hace que te duela el cuello solo de mirarlo, es verdaderamente indignante. Aunque las tareas del estudio eran pesadas, Chu Xian no logró reducir por completo la dificultad de obtener el fluido de mejora genética. No te dejes engañar por lo bien que se ve todo ahora. En el mejor de los casos, las personas solo se adaptan inicialmente al nuevo entorno. En lo que respecta al futuro, a sí mismos, a los ideales, a lo desconocido, la mayoría de las almas están profundamente perdidas y necesitan un cierto periodo de guía para moldear los valores de toda la humanidad de cara al futuro. Es como si un mendigo de repente adquiriera miles de millones en riqueza. Una vida de abundancia, casarse y tener hijos, disfrutar de la vida. ¿Es a esto a lo que llamas un mundo pacífico, próspero y hermoso? Para un individuo sí, pero para toda una civilización, no. Adquirir conocimiento, hacer buenas obras, cambiar uno mismo, el pensamiento profundo. Estos son los verdaderos atributos de una sociedad civilizada de alto valor. Dar forma al tipo de sociedad y conciencia que Chu Xian realmente desea no es algo que se pueda lograr de la noche a la mañana. Fue el 13 de febrero. Cientos de millones de personas abordaron trenes con destino a la zona de control militar de la Organización del Cúmulo Estelar. Me pregunto cómo será la vida militar. Emocionante. 2 años y una segunda oportunidad para obtener fluidos de mejora genética gratis, eso es un trato bastante bueno. MHM. Los trenes que viajaban a 600 km por hora estaban repletos de jóvenes de unos 16 años, cuyos rostros reflejaban un atisbo de timidez juvenil. Servicio militar. Obligatorio. Todos los que cumplían 16 años eran iguales, no era necesario presentar ninguna solicitud, solo registrarse automáticamente, gracias al increíblemente eficaz sistema médico. No se echaría de menos a nadie. En el código de la Organización del Cúmulo Estelar, una persona tiene 2 maneras de obtener fluidos para la mejora genética de forma gratuita a lo largo de su vida. La primera al incorporarse, la segunda prestando servicio militar. Después de eso, si deseaban obtener más, solo podían depender de las contribuciones, y a un ritmo normal de acumulación de contribuciones, el intervalo promedio era de 10 años. Antes de graduarse en la universidad, eran casi exclusivamente consumidores de recursos sin generar ningún resultado. No había otra forma de obtener contribuciones, así que solo podían aprovechar los beneficios gratuitos. Por lo tanto, todos fueron bastante proactivos. Tras haberlo usado una vez, comprendieron perfectamente que se trataba de una ventaja que no debían desaprovechar. Los chicos querían hacerse más fuertes. Las chicas querían ser más guapas. Las promesas de la Organización del Cúmulo Estelar eran muy tentadoras, especialmente para este último, cuyo entusiasmo era sencillamente desbordante. Según datos disponibles públicamente, a los 16 años todavía estaban en la etapa de crecimiento físico y nada estaba aún decidido. Se les inyectó la segunda dosis de líquido potenciador a esta edad. Altura, apariencia, físico, todo mostraría una mejora significativa con el tiempo. Con una altura inicial de 1,7 metros era demasiado bueno. De hecho, el momento óptimo para la primera inyección era durante la infancia, alrededor de los 3 años. Como un árbol, intervenir cuando es un retoño o cuando ya mide varios metros de altura produce una diferencia significativa en el efecto. En tan solo 3 días, se había reunido este grupo de cientos de millones de reclutas. Estaban repartidos por diversas bases de entrenamiento en las vastas regiones montañosas. Asignación de habitaciones en la residencia estudiantil. Introducción a las reglas. Al 4.º día comenzó un entrenamiento militar básico, idéntico en contenido e intensidad al entrenamiento de los nuevos reclutas de un ejército regular. Todos los días estaban agotados como perros, pero aún así era bastante gratificante. Esta etapa era precisamente la que forjaba el carácter, y Chu Xian creía que, bajo un entrenamiento arduo, traería consigo transformaciones beneficiosas. La proporción de comportamientos afeminados y cursis se reduciría considerablemente. 368 El sol se ha ido. Capítulo 368 El sol se ha ido. En el plan de Chu Xian para el futuro, todos en Stellar poseerían una fortaleza de carácter fundamental. Se acabaría la fragilidad y no se alentaría la debilidad de las mujeres. Serían directos y honestos, serenos y generosos, fuertes e independientes. La idea de que todos fueran como dragones era demasiado grandilocuente e innecesaria. El objetivo era simplemente reducir algunos caastos operativos sociales. Esto, por supuesto, conllevaría una pérdida de cierta diversidad. Sin embargo, en general sería muy beneficioso. Un desarrollo tan cuidadoso garantizaría la calidad más básica del personal. Puede que no sean genios, pero habría muy pocas manzanas podridas.
Serían personas responsables, ambiciosas, de carácter apacible y sabrían cómo vivir la vida. No les faltaría sentido del humor. El objetivo general era cultivar en todos la capacidad de tener conocimiento sobre la vida, no ser aburridos, ser leales, tener sentido del humor y ser buenos cocinando, entre otras cosas. Elige libremente. Sin importar con quién te cases o estés casado, existe una alta probabilidad de tener una buena vida. La felicidad perfecta no está garantizada, pero sin duda no será un desastre. El tiempo avanzaba lentamente hasta marzo. En la Tierra, la luminosidad del Sol disminuyó una vez más. El hemisferio norte estaba pasando rápidamente del crepúsculo a la noche, y el cielo estrellado apenas era visible al mirar hacia arriba. Esta escena tuvo un gran impacto en el corazón de muchas personas, despertando en ellas un deseo irrefrenable de escapar. El United Central estaba cumpliendo su último deber: brindar consuelo. Nadie será abandonado. Hay suficiente capacidad de transporte, no se preocupe. Desde fuera, la United Central parecía seguir funcionando de forma estable, pero a ojos de los altos mandos del Comando Central, ya no existía. En cambio, estaba atendido íntegramente por personal de Stellar. Al igual que el Consejo, llevaba 3 meses sin reunirse. Todos los miembros del Consejo se habían quedado con un título meramente nominal, a la espera del día de la disolución. 11 de marzo. Por la mañana, algunas personas que miraban al cielo se quedaron estupefactas. ¿Dónde está el sol? Buscaron rápidamente pero no encontraron nada. Aunque antes había estado tenue, aún se veía una enorme fuente de luz en el cielo. Si bien ya no brillaba intensamente sobre la tierra, seguía siendo muy evidente. Pero ahora, ¿por qué se había ido? Oh no, el sol ha desaparecido. ¿Qué? ¡Qué aterrador! ¿Alguien puede explicar esto? La noticia se difundió rápidamente, provocando un acalorado debate. Algunos creían que se debía a la reorientación de la Tierra, razón por la cual el hemisferio norte no podía ver el sol. Sin embargo, muchos lo pusieron en duda, ya que el plan de desaceleración de la Tierra no era falso. El 80% de los motores globales habían dejado de funcionar. No quedaba ni un solo motor de dirección ecuatorial, todos habían dejado de funcionar. Posteriormente la explicación oficial fue muy firme: todo está bajo control. Mientras tanto, en el sol, Chusien permanecía de pie en el vacío, contemplando la estrella distante, que era deslumbrante. Cuando miró hacia atrás, donde debería haber estado el cielo estrellado, vio que reflejaba la luz. A diferencia de lo que se veía desde la Tierra, el sol no había desaparecido, simplemente estaba siendo protegido por una tecnología de captación de energía. Una esfera de Dyson. Casi, porque no utilizaba tecnología de materiales tradicionales para envolver la estrella y recolectar energía, sino tecnología de distorsión. La energía luminosa no fue absorbida, sino confinada por un espacio distorsionado, girando constantemente en su interior, incapaz de escapar. Esta tecnología hacía referencia al sistema de recolección de energía de la nave espacial Stellareid de la Alianza por la Libertad. Formas de vida energéticas, formas de vida metálicas, combinadas con 5 estrellas. Los científicos y los avances tecnológicos innovadores obtenidos mediante HSOs no autorizados se fusionaron para crear el producto actual. Se consideró un experimento preliminar, utilizando un modelo reducido del SAM para las pruebas. Diseño, fabricación, pruebas y mejora. Para lograr una tecnología madura, se requerían al menos 3 rondas de este proceso. La primera nave espacial estelar de Chusien ya había dado un paso firme. Si no hubiera imprevistos, la primera unidad podría salir de la línea de montaje en 10 años. 10 años era demasiado tiempo, así que para acortar este periodo, la nave espacial Stellareid y los científicos a bordo deben ser rescatados. 369 El nuevo recluso de Matrix. Capítulo 369 El nuevo recluso de Matrix. Llegó el mes de abril. Una pequeña flota llegó a las coordenadas indicadas. Se ha ido, todo el sistema estelar ha desaparecido, dejando solo algo de polvo, que se sospecha que fue extraído por una civilización avanzada. Incluso la estrella fue tomada. No se ha detectado ninguna señal de la madre. Dentro de la nave principal, la madre, ahora de mayor tamaño, también se mostró algo sorprendida al descubrir que la luz de la estrella se había extinguido hacía más de un año. No dejaba de enviar señales, preguntando por la pequeña madre que había llegado antes de tiempo. Pero no hubo respuesta alguna, parecía estar en grave peligro. Aunque volar por encima era muy peligroso. Sin embargo, no permitió que la flota se retirara. Ante esta situación, la flota pionera no tuvo más remedio que aguantar y ver qué sucedía. Porque delante se presentaban el peligro y la oportunidad. La experiencia histórica les enseñó una verdad muy simple. Escapar no solucionaría el problema. Si había peligro,
ellos allanarían el camino con sus vidas. Si hubiera oportunidad, entonces se apoderarían de él. Esa era la responsabilidad y la misión de la flota pionera. Confiando en esa valentía temeraria, la suerte de su civilización siempre había sido buena. Obviamente, este fue el terreno fértil de una poderosa civilización, que solo dejó algo de polvo material, roído hasta quedar impecablemente limpio. De todos modos, su propio equipo era incapaz de alcanzar ese nivel. Informar a la Madre Estrella. Sí, la flota pionera parecía destinada a buscar el siguiente sistema estelar, y justo cuando la flota se preparaba para zarpar una vez más. Según el informe, las fluctuaciones de la estrella objetivo han desaparecido. La corpulenta madre se sintió inmediatamente incómoda. 3 días después, el tercer objetivo desapareció. 5 días después, el cuarto objetivo desapareció. Instantáneamente, surgió una hipótesis aterradora: la otra parte no estaba de paso, sino que estaba despejando la zona. Al pensar en esto, cuando la Gran Madre contempló el cielo estrellado que la rodeaba, todas sus células temblaron inexplicablemente y su alma se llenó de miedo. En primer lugar, se trataba de una civilización poderosa. En segundo lugar, su bando quedaría atrapado aquí para morir. Sin estrellas, no hay planetas, ni siquiera quedarían meteoritos. La flota algún día perdería energía y se convertiría en basura espacial a la deriva. Al pensar en esto, se me entumeció. Limitado por la velocidad de la luz, incluso si los objetos distantes desaparecieran, se tardaría mucho tiempo en observarlos. ¿Hasta dónde alcanzaba la vista cuántos de esos brillantes puntos estelares aún existían? De repente, el brillante cielo estrellado desprendía un gran terror, y lo que veía eran solo retratos de la muerte. En ese instante sintió el deseo de componer un poema. Gorgoteo, gorgoteo, bofetada. Mientras expresaba la escena de desolación, la Gran Madre sintió de repente un impacto de enorme fuerza que la estrelló directamente contra el mamparo de la nave espacial. Estaba completamente desorientado. Oms, ¿cómo se atreve alguien a perturbarlo, no a golpearlo? Rebelión. ¿Despierta con que sueñas? Una conciencia transmitida. Al instante descubrió una criatura que se encontraba no muy lejos, pequeña, de menos de 1/10 parte de su altura. Cabe recordar que no existían tales formas de vida en la flota pionera. ¿Me acabas de golpear?, preguntó. Sí. ¿Quién eres? Guardián. Enhorabuena, te han capturado. Al mirar a la Gran Madre que tenía delante, Chusien dijo con una leve sonrisa. Hace 2 años descubrió una madre de la civilización parasitaria y un sistema estelar, y le dijeron que una flota pionera llegaría 2 años después. Esperó 2 años. Finalmente llegó, para aumentar la colección del Museo de Civilizaciones Alienígenas. Prisión esférica. La madre, como de costumbre, actuaba como una máquina de producir heces. Comer y beber. Bastante satisfecho. De repente, una figura enorme apareció en otra habitación, en diagonal a la puerta. Tras ver de qué se trataba, no se sorprendió en absoluto. Mientras la otra persona seguía desconcertada, miraba a su nuevo compañero de celda. Hermano, ¿estás aquí? 37096.000. Capítulo 370-96000. En ese momento, la madre, arrojada a un nuevo entorno, estaba algo aturdida. Al ver a sus parientes saludándola desde la distancia, los reconoció al instante. Se trataba de un líder menor de un barco de exploración de la flota pionera. No había podido contactar con ella y pensaba que se había marchado, pero inesperadamente la vio allí, y a juzgar por su aspecto comía bastante bien. Estaba gordita por todas partes. ¿Qué haces aquí? ¿Por qué estoy aquí? ¿Y dónde está esto? Lanzó 3 preguntas con tono autoritario. Lamentablemente la otra persona ya no era la misma que antes. Aunque su estatus era elevado, ella no fue quien la dio a luz. Además, ella sabía perfectamente quién era el verdadero jefe aquí. Por lo tanto, la pequeña madre no le tenía demasiado miedo. Deja de gritar, cálmate, todos somos prisioneros. Nuestras identidades anteriores carecen de sentido. En cuanto a quién nos capturó, no lo sé. De todos modos, son muy poderosos. De lo contrario, no estarías aquí. Tras algunas explicaciones, la madre corpulenta se sintió un poco mareada al recordar cómo había sido capturada sin poder resistirse. Parecía que realmente se había topado con una realidad que no podía permitirse provocar. Gorgoteo, gorgoteo. Al ver a la pequeña madre comiendo felizmente, no pudo evitar preguntar: ¿hay alguna manera de irnos? Al oír esto, la pequeña madre soltó una risita. Deja de soñar. ¿No es bueno simplemente quedarse aquí obedientemente? ¿Dónde está tu orgullo? ¿Dónde está tu dignidad? Aquí lo comí. Tras un mes de hambre, la Gran Madre también bebió del tubo nutritivo. ¡Qué delicioso!
¿Qué es la dignidad? ¿Se puede sorber? Ingenuo. Haz una voltereta hacia atrás. Muy bien, mírame. Ya casi habíamos llegado a esta etapa. Ya había llegado mayo. Zumbido. 19 de mayo. El espacio dimensional vibró imperceptiblemente durante una hora, hasta que finalmente se detuvo. 96.000. Al sentir el radio ampliado, Chu Xian solo pudo decir que no era fácil. La dificultad de la expansión aumentaba a medida que avanzaba. Una sola estrella ni siquiera fue suficiente para quedarse atascada entre sus dientes. En cuanto a un planeta del tamaño de la Tierra, era como comer una miga de pan, no producía ninguna sensación. La tasa de conversión también fue extremadamente baja. Sin embargo, no se sintió mal por ello. En primer lugar, si no se lo comiera ahora, debería guardarlo para la transformación del hidrógeno. En segundo lugar, la masa y las reglas convertidas en espacio dimensional produjeron efectos poderosos. La autoridad fue simplemente irrazonable. Era un refugio intacto por la transformación del hidrógeno. La fuerza individual y las capacidades de investigación podrían aportar mejoras extremadamente poderosas, eliminando la necesidad de huir desesperadamente como otras civilizaciones. Por supuesto, eso no significaba que no fuera a huir. Tras resolver algunos asuntos pendientes, Chu Xian también se marcharía. Tras la transformación del hidrógeno, no quedaría nada. ¿Qué comería el espacio dimensional? ¿Y qué hay de investigar la causa de la catástrofe en el centro galáctico? Olvídalo. Era mejor ser precavido. No había necesidad de ser tan imprudente, era fácil perder el contacto. 20 minutos después, Chu Xian llegó a una nueva estrella. Descenso. Con un radio de 96.000, como comer una manzana, un solo mordisco despejó una gran área de toda la estrella. 2 vacados, 3 vacados. En menos de 10 minutos, la estrella había desaparecido. Fue también en ese momento cuando Chu Xian descubrió que el espacio dimensional ya no solo podía devorar la materia ordinaria. La energía oscura y la materia oscura también podrían absorberse como alimento. Auge. Con un pensamiento, el frágil espacio cósmico se abrió en una enorme grieta. La energía espacial que surgió rápidamente curó la herida. Aunque esta mejora no aumentó la proporción de descenso, seguía siendo de 1 a 1, no de 1 a 10. Chu Xian pudo sentir que la fuerza de su espacio dimensional ya era mucho mayor que la del espacio cósmico externo.